Damos la vuelta, yo podría decir de un grande del básquetbol mundial, en este caso. Así que le voy a dar la bienvenida y lo saludo a nuestro amigo, el licenciado en psicología, Gustavo Mena. Hola, Gu, ¿cómo va? Tanto tiempo ya a esta altura? ¿Cómo va, Javi? Sí, la columna mensual se hizo como trimestral, o sea, no sé. Sí, En cualquier pero momento eso soy el aguinaldo. Vengo un par de veces claro, en el año. claro, exactamente, el aguinaldo. Pero hay que decir que eso fue por limitación mía, no por limitación tuya. Bien. Sí, Ha limitaciones habido, varias. sí, bueno, ha habido en la historia de ya, vamos para cuántos, 5 o 6 años, ¿no? Mira, el otro día miraba, me escribiste cuando mi segundo hijo, o sea, cuando Joaquín, recién había nacido, septiembre de 2019, y arrancamos en marzo, por ahí, o sea que 5 años, Bueno, 6 casi. 5 años y medio, Ujú. podría decirse. Arrancamos con la pandemia. Con la pandemia. Ahí está, mira, justo. Arrancamos con la pandemia. Bueno, en estos 5 años y medio ha habido una mensualidad rigurosa y después ha habido etapas de, che, estoy con quilombo, che, no estoy haciendo yo el programa al aire porque tal o Claro. cual cosa. En ese axioma para mí mismo que tengo, que digo, bueno, a veces prefiero no hacer nada, hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, tratamos de que el producto, entre comillas, que tanto se habla del producto, sea lo más cuidado posible. Bien, y a veces también hay que decirle a la gente, cuesta mucho no repetir temas en esta columna. Entonces, por eso es como que nos vamos renovando. Ahora tenemos, por ejemplo, pendiente con Gustavo una especie de mesa, no sé si de mesa de notables, pero yo en algún momento le dije a Gus que estaría bueno tener en nuestra columna, ir juntando gente de distintos ámbitos, entre comillas. Yo como presentador, porque no me puedo ocupar de otra cosa, él obviamente como especialista, un jugador y un entrenador, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya la cuestión se empieza a diversificar un poco más y ahí sí que se pueden repetir temas, porque estamos haciendo producción en vivo, porque uno ya empieza a ver la visión del otro, del que es protagonista. ¿Bien? Es más, hasta podríamos hacerlo con hinchas. Está complejo ahí, ¿eh? Ahí no te gusta tanto. Pero, a ver, la visión de un hincha, no, digamos, no termo, de alguna manera sesudo, entendedor, quizá le aporte un punto de vista distinto. Yo siempre creo que las mejores preguntas las hace la gente que no está involucrada. Sí, yo a veces el- la pregunta del hincha te desestructura y te saca de la visión sesgada academicista, digamos, si podemos hablar de que hay un básquet académico, ¿no? Pero a veces hay opiniones que yo me pregunto, ¿y cómo vio esto? Y Bueno, yo yo digo, creo que, claro, yo creo que es un gran tema para hablar con hinchas. Ahora vamos a pasar al tema de hoy, pero yo creo que es un gran tema para hablar con hinchas esa cuestión de, bueno, pero a ver, ¿hasta dónde tu opinión es válida? Dentro de este gran entretenimiento barra negocio que implica el básquetbol. Porque para algunas cosas es entretenimiento, sobre todo cuando se trata de una cuestión distendida e incluso cuando se trata de básquet de formación. ¿Y hasta dónde es válida? ¿Hasta dónde conoces? ¿Hasta dónde crees conocer? mira, toda opinión es válida en su justa medida. Yo me ha tocado y sigo trabajando con distintos entrenadores, no individual, sino también en cuerpo técnico. Y suelo hacer scouting mentales, pero en el buen sentido. Es decir, por ejemplo, jugamos contra tal equipo, cuidado, que siempre, o sea, hay que ganarle hasta el último segundo, van a intentar achicar la diferencia, aunque le saquemos 20, vuelven siempre. Por esto, por esto, por esto. Y me tocó hace poquito, el equipo donde estoy trabajando, mucha diferencia, entramos en el último cuarto con mucha diferencia y le digo al base, le digo, de atrás del banco, porque no podemos, si no tenemos en EVA no entramos los psicólogos, entonces, pero hacemos una trampita y vamos por atrás y igual coacheamos. Y digo, no aflojen el ritmo estos primeros 3 minutos porque lo van a intentar. Sigan jugando 0-0. Y funcionó. O sea, a veces hay un scouting interdisciplinario.
Vamos a pensarlo así. Bien. Bueno, es un tema para tratar. Es un tema para tratar. Es más, hay enganchado en este momento, ahí en playback.to, a RokuPlay, que es donde nos pueden seguir. Hay un entrenador con el cual ya estuvimos hablando 2-3 cuando terminó la AmeriCup, y en algún momento me gustaría meterlo en este tipo de charlas. Un abrazo a Daniel Jaule. Pero bueno, hay varios entrenadores, hay varios jugadores, pero ya lo vamos a tocar. Pero este no es el tema que hemos traído hoy para hablar en esta mesa, sino un tema que yo pensé en algún momento, no recuerdo mirando qué partido, porque muchos de estos temas surgen por cuestiones que tanto Gus como yo vamos viendo continuamente, y es, hay, en el armado de temporada o incluso de partidos puntuales, decisivos, series de playoff, hay equipos que se preparan muchas veces basquetbolísticamente para ganar, ¿bien? Porque hay un scouting, porque uno trata obviamente de plantear fuertemente sus fortalezas dentro de la cancha y esconder sus debilidades, porque trata de que las debilidades del rival son las que afloren más en la cancha que sus fortalezas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿uno se puede preparar mentalmente para ganar? ¿Hay una preparación de un equipo, de un jugador, de un entrenador para ganar? Eso me va a disparar alguna que otra pregunta más, pero bueno, está abierto el juego, licenciado. Sí, yo creo que uno, aunque parezca una obviedad, debe prepararse mentalmente para ganar. Y parto desde la construcción de una mentalidad, vamos al equipo y después si querés vamos al individual, de una mentalidad ganadora de equipo. Hay libros de esto un montón, no sé, siempre sugiero un libro que se llama Legado sobre la historia de los All Blacks, muy interesante cómo ellos trabajan su mentalidad, también con algunas cuestiones más extra deportivas también, y ya son una marca y demás. Pero yendo al básquet, uno empieza a detectar cómo tiene que trabajar determinados resortes mentales y anímicos, no, las dos cosas forman parte de lo psicológico, y comunicacionales para que este equipo se prepare para ganar. Pongo un ejemplo. El tener disparadores, a ver, en algún momento del partido y de la temporada sufrís. Bueno, ¿cómo trabajás la resiliencia? O lo dejás que, bueno, ya nos vamos a recuperar. No. Otro. Inicio de temporada. Está pasando como nunca, después dejo el asterisco, después voy. ¿Cómo vamos a trabajar la construcción de la identidad de equipo? Eso nos va a llevar a ganar. ¿Qué pasa? Y vuelvo. Liga Nacional y Liga Argentina, sobre todo Liga Nacional y Euroliga, arrancó como niveles de presión muy grandes en donde están impidiendo el proceso de construcción. Entonces la construcción necesariamente debe ser mientras ganamos. Entonces, ganemos mientras construimos, porque si no, los cimientos empiezan a moverse. Entonces, ¿cómo trabajamos? Bueno, ¿qué cosas queremos que nos destaquen? La solidaridad deportiva. Bueno, ¿cómo nos preparamos para que nuestro equipo sea un equipo que ayude defensivamente todo el tiempo? Y cómo después esa solidaridad malentendida y no la tiramos nunca porque vivimos jugando al extrapase, valga el juego de palabras con el programa. Pero, siempre presente. Entonces, ¿cómo nosotros qué queremos construir? Y eso es lo que nos va a llevar a ganar. Y emocionalmente, ¿qué queremos? Un equipo que baje la cabeza, cómo queremos mostrar nuestro lenguaje corporal, cómo queremos arengar cuando hay una buena defensa y evitamos que el equipo tire. O sea, una vez que vos tenés la identidad de equipo, que tiene mucho que ver con el entrenador y las contrataciones, a partir de ahí vos te formateás para poder lograr los resortes que te lleven a ganar. Y lo entrenás. ¿Cómo lo entrenás? Por ejemplo, el otro día hablaba con un chico que ha cambiado de equipo individualmente en un rol. Yo con el entrenador tengo una relación de respeto, pero no de todos los días. Pero detecté que el rol que tiene, por diseño de
De jugada, el tiro en el córner le queda 4 veces por partido. ¿Cuántas veces tiene que tirar? Las 4. Porque las veces que no tiró fueron pérdidas. Entonces, si alguien ve y prevé que eso lo va a hacer ganar al equipo, porque está diseñado para que ese tiro le quede a él, ese tiro lo tiene que tomar él. Y eso es prepararse para ganar. Y todo el equipo tiene que saber que cuando a Juárez le queda en el córner, Juárez la va a tirar. Porque la debe tirar. Y eso es lo que nos hace ganadores. Hacer aquello que corresponde que hagamos. Entonces, y eso se prepara. Yo muchas veces a los entrenadores, cuando trabajo dentro de un cuerpo técnico, les pido que el día anterior o la mañana del juego me digan cómo vamos a ganar el partido hoy. Es decir, ¿de qué manera? Pero aunque yo, a ver, no sé hacer un dibujito, me da la tabla y te hago 2 más 2, 4. No te voy a decir, che, ponete acá, yo a veces veo cómo se dan cuenta para que salga y la verdad, nunca entendí cómo sale y sale. Sí, pero al margen siempre hay 3 o 4 claves en líneas generales que te empujan para ganar y de los cuales quizás no sea tan necesaria la tablita. Decir, bueno, a ver, vamos a forzar pérdidas llevando a los bases a este lugar de la cancha, ¿bien? O tras rebote defensivo vamos a correr, y vamos a correr los 5, porque yo necesito que los 2 grandes lleguen como tráiler, porque ellos en la segunda jugada se duermen. Hay 3 o 4 pautas habitualmente que marcan el lineamiento de juego, no de todo el equipo en toda la temporada. Me refiero al scouting particular de un partido. Para eso no es necesaria la tablita. Y ahí es necesario realmente al equipo para ganar, llevando adelante ese plan. Se me empiezan a disparar algunas preguntas. Les decimos a la gente, obviamente, que está del otro lado, que si tienen alguna consulta, playback.tv/ucuplay, y ahí en el chat de la sala nos pueden hacer sus comentarios, pero pasa, sobre todo vos mencionabas el tema de Liga Nacional, y ahora está cada vez más diversificada la cuestión en otras ligas. Yo que veo muchísimo Euroliga, en Euroliga pasa mucho, en donde uno se encuentra mucho plantel totalmente despersonalizado. Bien, porque ¿qué es lo que pasa? Hoy por hoy las contrataciones son por una temporada, 2 temporadas. Los jugadores muchas veces que firman por 2 temporadas cumplen la primera e igualmente se van. Entonces no se genera en ningún momento ese sentido de pertenencia que muchos equipos requieren. El último multicampeón de la Liga Nacional, San Lorenzo, tuvo a Marcos Mata y a Penca Aguirre 5 o 6 años, después lo tuvo a Pepe Vildosa al mismo tiempo, y así podemos seguir. Y bueno, Atenas, Ferro, Estudiantes de la Barriga, Olimpia de Venado Tuerto, eran equipos con integrantes con varias temporadas. Pero esa fórmula para ganar, ese mentalizarse para ganar, en función de eso, ¿lo tiene que bajar siempre el entrenador? Porque entiendo también que debe haber algún que otro jugador, sobre todo en otras épocas, bien, de mucho tiempo estando en un equipo, que ya lo hemos hablado del tema de los líderes positivos. Te marcaban la cancha, y cuando digo marcar la cancha no es en un sentido negativo, es, bueno, te marcan el camino de qué es lo que hay que hacer. Vamos a ganar de esta manera, vamos a utilizar de manera bien entendida a nuestra gente cuando juguemos de local de esta manera, porque es nuestra gente la que nos da un plus. Digo, ese mensaje, esa construcción, ¿tiene que sí o sí estar siempre generada desde el entrenador? No, tiene que estar el general y sus capitanes. O sea, yo considero que tiene que estar el entrenador claramente, pero tiene que haber un par de jugadores que probablemente pueden ser las estrellas anotadoras o no del equipo. No me interesa tanto esa función, pero sí aquellas personas que saben cómo ir a ganar, que conocen el camino. Y esto es peligrosísimo. Voy a tratar de ir haciendo equilibrio para no nombrar a nadie, para no herir a nadie. Cuando pasa al revés, cuando hay liderazgos
de equipos que durante varias temporadas no terminan de cumplir con las expectativas porque cuando van llegando a instancias decisivas algo pasa, algo sucede, o en partidos de exceso de presión, algo sucede en ese equipo o donde está ese jugador y a lo mejor él es un ganador, pero el liderazgo en ese lugar está mal ejercido o él no lo está pudiendo llevar o el no conocer el camino hace que vos camines con dudas. Yo creo que jugadores que estén acostumbrados a ganar ayuda a preparar un equipo ganador. Y esa bajada, ¿bien? ¿Es una bajada paulatina a los integrantes? Es decir, por ejemplo, o es una bajada pareja. Siempre recuerdo esa frase que mencionó Pep Guardiola, que él por lo menos la atribuye en realidad a Julio Velasco, que es el famoso tocar la tecla, ¿no? Vos no podés ir con el mismo mensaje, la misma tonalidad, las mismas palabras a todos los integrantes del equipo, porque hay gente que de repente necesita que ese mensaje sea mucho más relajado y otros que necesitan que se apriete un poco la tuerca. Pero digo, al momento de construir ese equipo con mentalidad ganadora, a todos es el mismo... No, obviamente que a todos debe ser el mismo mensaje, pero digo, a todos es el mismo momento, a todos es con la misma intensidad. Yo imagino que no, pero no sé si es así. No, porque las características individuales, primero, del equipo después y del club o de la institución en tercer lugar, son diversas. Por ejemplo, se me venía mientras los hablabas, y no recuerdo con el perdón, Michael Scott no me va a perdonar lo que voy a cometer ahora. Creo que había un entrenador de Boston, por eso digo por Michael, que enfocó el lugar donde faltaba y donde iba a ir durante toda la temporada, si no ese Polstra pega en el palo. No me acuerdo, no sé si fue Polstra, no, bueno, alguien, que ahí íbamos a ir. Y desde el primer día de pretemporada apuntó y el equipo fue ahí. Y hay equipos que por personalidad, e incluso también hay entrenadores que están con este mambo de que si decimos que nos preparamos para el campeón, no vamos a salir. Y la verdad que eso me parece que transmite al contrario, mentalidad perdedora. Que no tiene que ver con decir que vamos a armar un equipo Michael Smith, Leo Margo, vamos a nombrar a Toral, Juárez y Mena y vamos a ganar la Liga Nacional. No le vamos a ganar a nadie, pero no importa. O sea, no podemos decir que vamos a ganar, no. Pero si yo tengo jugadores como para aspirar a ganar, o para aspirar a jugar el último partido de la temporada y después que la moneda caiga por un lado o para el otro, no hay que tenerle miedo. Sí, a veces hay equipos que en algún momento, que no era el objetivo inicial, pero en algún momento es el momento de dar ese salto, y lo dan. Entonces, tiene mucho que ver con la construcción. Si yo contrataba al plantel de San Lorenzo, me voy a dar un nombre. Si yo contrato a Walter Herman, hoy, a mi amigo Walter Herman, en cualquier equipo del planeta, y yo no le digo que viene para ser campeón, no lo tengo que contratar. No te atiende el teléfono. Vamos a jugar a, no sé, directamente. Claro, porque él es así desde que nació así. Entonces, pero hay otros que por ahí conviene esto de ir llevando despacio y en algún momento nos miramos y nos dimos cuenta que esto va en serio. Y otros entrenadores, recuerdo uno, un gran amigo, que es como que maneja para afuera un discurso y para adentro otro. Bueno, de eso es muy de manejar un discurso para adentro y otro para afuera, Sergio Scariolo. Si uno ve, obviamente que ahora está en otras funciones y Real Madrid es un equipo que genera noticias todos los días, pero si uno ve declaraciones de Scariolo, sobre todo en estos últimos, me animaría a decir 10 años como seleccionador de España, lo va a escuchar que de la boca para afuera, digamos, y frente a los micrófonos, siempre tenía un mensaje como muy tremendista, ¿no? De una cuestión de... Todo era un drama.
todo no lo iban a poder nada iban a poder resolver. ¿Bien? Y lo que hacía, por exclusivamente, era depositar presión en el resto, quitar presión a los propios, y mientras tanto él preparaba los partidos, que ya sabemos que si no es el mejor seleccionador de la historia del básquet FIBA, por ahí anda. Por ahí. Se me desbloqueó un recuerdo, una vez nos dijo Luis Escola que cuando van al Mundial 2019, ellos se habían propuesto para adentro el jugar la final y a él todavía le quedó eso de que si a lo mejor era campeón, a lo mejor la final se jugaba distinto, ¿no? De focalizar meta, objetivos, pero y para afuera Sergio Hernández, un excelente entrenador y excelentísimo comunicador, con esa pausa, con esa... La vía iba manejando, todos íbamos subiendo el tren y él como que no, tranquilo, mañana viene este. Cierto lo que decía, pero un genio manejando y absorbiendo un montón de cosas. Entonces, sí, yo creo que hay que conocer mucho el equipo. Conocer mucho las individualidades que tenés para ver cuál es la mejor manera de construir. Y bancarse también eso, ¿por qué? Porque un equipo de mentalidad ganadora, que se quiere preparar para ganar, es un equipo que el día a día es picante, ¿eh? Porque, a ver, se compite hasta en la sesión de tiro, se compite, y está bien, porque quiero ganarte hasta en el desayuno. Es que el problema mayor, entiendo, es si no se compitiera a ese nivel. Porque a mí lo primero que me da para pensar es le falta hambre al equipo. Claro, pero son viajes de egresados, que vos notás que el grupo está bien, vamos, entrenamos, pero es como que me ha tocado estar en grupos tipo viaje de egresados, y che, qué lindo, pero ¿y cuándo vamos a ganar 5 partidos? Y hay clubes que donde está todo bien, porque más o menos tienen un objetivo de cumplir la temporada, de no descender, pero tampoco ascender o ganar el título, como que... Y bueno, está todo bien, y la verdad que ese equipo termina en una monotonía muy, muy aburrida para los psicólogos, principalmente. Me voy a cruzar de vereda y te pregunto si uno también se tiene que preparar para perder mentalmente. Porque hasta ahora vimos lo que en las grandes empresas se suele denominar el camino feliz, ¿no? Cuando arman procesos y demás, uno que también está metido en esas cosas, siempre habla del camino feliz. Es la perfección, ¿bien? Donde vos no tenés ninguna piedra en el camino. Ahora, entiendo que también hay una preparación donde vos sabés que estás en un equipo, independientemente de ese rol, que puede ser jugador, entrenador, kinesiólogo, preparador físico, donde vos sabés objetivamente que no te va a ir bien, que tu temporada va a ser un paso adelante y a veces no 2 atrás, 3 atrás. Y a veces hasta volver a empezar de cero, con cambios de entrenador, con cambios de jugadores, con sinsabores. Bueno, uno también se tiene que, entiendo que sí, pero vos me dirás si existe esa, entre comillas, fórmula donde uno se tiene que empezar a preparar para perder. Es muy distinto perder que sentirse perdedores. Eso es lo primero. Uno puede, comprendiendo el contexto, la realidad del equipo, el contexto del club, lo que fuere, la temporada va a ser dura. Si yo me puedo preparar para en el camino de derrota, victoria, derrota, victoria, derrota, generar un proceso que dentro del perder me haga aprender y ganar algo. Gano crecimiento, gano desarrollo, gano experiencia, gano cohesión grupal, gano pertenencia en el club. Algo tengo que ir ganando más allá del resultado. Soy un perdedor cuando me quedé en el resultado y no saqué nada de conclusión. Y soy un perdedor
mucho más grave cuando yo preparo el equipo para que no pierda. Y ahí es palito del entrenador. Muchos de los temores de los entrenadores se transfieren de manera casi directa en las ejecuciones de sus equipos. Yo soy un gran defensor del entrenador argentino. Sí, eso que vos decís me lo imagino, lo intuyo como un equipo que, aún sabiéndose a nivel talento inferior a su rival, no es agresivo. No es agresivo, es timorato, pasivos. No toma el tiro que tiene que tomar. No se sale del libreto. No la aprovecha. Reacciona tarde a la búsqueda de un rebote defensivo. No carga el rebote ofensivo. O sea, no sigue el plan. Iba a decir una obscenidad. Cuida a su quintita defensivamente y no defiende en equipo. Ahí estamos ante un equipo perdedor. Puede ser contagiado por las individualidades o por la ascendencia del entrenador. Hay una variable que yo mido. Yo no mido, yo lo tomé de Chema Buceta, el director de Psicología Deportiva de la UNED en España, que armó un cuestionario psicológico, y una de las variables que me da es la influencia que tiene la evaluación sobre el rendimiento del jugador. Te lo traduzco. La opinión del entrenador, del medio, de la red social, del papá, de la mamá, del entrenador de infantiles o del dirigente que aparentemente sabe de básquet, sobre el rendimiento del jugador. Cuando vos tenés un equipo con una alta influencia, el entrenador es sostén esencial de la salud emocional del equipo, porque lo escuchan demasiado. Y si el entrenador dice, vos no tirés, ese chico no lo va a tirar, no va a tirar. Y ahí estamos los psicólogos. Vos no digas esto, decirlo de esta manera. Haz así, recuerdo una anécdota con un entrenador argentino, con un extranjero. Había una jugada, el extranjero un killer, pero picaba la pelota, no era su mayor virtud. En un momento estaban corrigiendo la acción y le dice el entrenador al base, no juegues esta jugada para que él quede ahí, porque no siente el pick and roll. Me mira, frena, me mira, porque no siente en realidad, porque no sabe jugar el pick and roll, mejor no lo siente, lo manejó bien, porque si no lo destruía. Pero tiene que ver con cuestiones comunicacionales, esto de la evaluación, de la influencia de la evaluación del rendimiento, que a veces transforma el equipo para bien y a veces implosiona los equipos. ¿Hay alguna, sobre todo obviamente, un equipo que viene en una racha perdedora y que esa costumbre o cultura de convertirse en un equipo ganador no la tiene asumida, al menos en una temporada? Pero ¿hay algún, obviamente es muy difícil porque todos los equipos son distintos, las dinámicas son distintas, y en definitiva está conformado por personas y las personas somos todos distintos. Pero digo, ¿hay ejercicios o tips como para colaborar en esa modificación de esa dinámica y, entre comillas, salir de perdedor? Obviamente que después hay otras cuestiones, hay cuestiones basquetbolísticas, hay cuestiones físicas, pero entiendo que en esto de meter más y más a la psicología y lo importante que termina siendo dentro de un grupo, debe haber alguna que otra cuestión que se pueda empezar a trabajar. Es ahí cuando los psicólogos nos volvemos detectives y rastreamos todo el tiempo small wins, o sea, pequeñas victorias, pequeños puntos positivos dentro del desastre. Entonces, una temporada viene siendo muy fea, pero bajamos la cantidad de puntos que nos meten. Bueno, vas como algún mojón, alguna cosa. Eso es lo primero. Lo segundo es ir generando
conductas que reparen la mala postura que a veces tomamos. Cuando un equipo está derrotado, vos lo ves cabizbajo, defienden con los brazos colgando, no hay contacto visual. Ya cuando viene una racha de derrota, porque primero aparece el enojo y después ya cuando no hay ni enojo, es más difícil. Entonces, no se gritan en defensa, no se hablan, claro, no nada. Ya está. Entonces, cuando empieza a haber ni siquiera enojo, es el momento donde más trabajo tenemos los psicólogos de ir, no levantando el ánimo, el vamos y la arenga, sino, che, mirá, cambiemos esto, cambiemos aquello, cambiemos lo otro. Y atrás es validarlo con algún resultado, validarlo con algún número, validarlo con alguna cuestión objetiva que pueda verse. ¿Ves? Cuando defendimos de esta manera, no nos convirtieron por 3 ataques. El otro día lo hablaba en el banco suplente con un jugador y dice, ¿por qué nos pasan estos baches? El jugador de una lesión. Entonces, mientras estaba jugando el partido, el equipo había tomado algunos caminos erróneos. Le digo, a ver, vos que estás dentro de la cancha, ¿qué ves vos? ¿Es ansiedad o falta de conocimiento entre los jugadores? Me dice, no, falta de conocimiento, no nos conocemos. Bueno, ahí tenemos que trabajar para evitar que los baches sean cada vez menos y cada vez menos profundos. Juntos. Entonces hay que tenernos paciencia, darnos tiempo y después lo hablamos con todos. Me ayudó mucho este jugador porque es un jugador que ve muy bien el básquet y ve más cosas. En broma, cuando él sea entrenador, yo voy a ser su psicólogo del equipo. Donde ya armamos el cuerpo técnico y todo. Te estás garantizando laburo para más adelante. Sí. Estás trabajando ya, haciendo lobby con Gustavo Mina. Está muy bien. En ese sentido, pesan mucho los líderes, algo de lo cual le hemos hablado ya, le contamos a la gente, a quienes se prenden y quizás no escucharon o no vieron columnas anteriores, de los líderes positivos. Bien, sobre todo aquellos que tienen cierta experiencia. ¿Cómo se trabajan determinadas cuestiones cuando el equipo es mucho más joven que la media? Porque sí, hay habitualmente, por lo general hay 1 o 2 jugadores con cierta trayectoria que saben de qué se habla, pero también puede pasar que estés trabajando con un equipo lleno de jóvenes, entonces ahí ya no tenés tanta referencia, sobre todo más de chicos que de repente están haciendo sus primeros pasos en campo rentado. ¿Cómo se trabaja ante gente que de repente está en situaciones, sobre todo las apremiantes, las más complicadas, por primera vez como profesionales? Mira, yo creo que el liderazgo no necesariamente tiene que ver con una permanencia en la edad. Eso es lo primero, ¿no? O sea, a ver, hay jugadores jóvenes que han asumido, voy a nombrar nombre y apellido, Pepe Vildosa fue líder 2 Juan años Fernández. en Boca. Juan Fernández. Juan Fernández. Lidera con juventud, pero lidera. Entonces, tiene que ver con una ascendencia. El líder es como que entró y lo miramos todos. Entonces, no está de moda la palabra aura. Bueno, hay algo de eso, ¿no? Hay algo de lo que el otro genera en sus compañeros y en el equipo. Entonces, eso es lo primero. Entonces, entender quiénes son los líderes como para poder ahí sostener y guiar a los demás. Y cuando uno está en contextos difíciles, buscar siempre quitar la mayor cantidad de presión posible. Que por ahí los líderes, si están capacitados, si pueden cargar sobre ellos todo lo que es presión. No sé, desde una nota, desde dar la cara, desde tirar el tiro que es más incómodo, de iniciar un juego que a veces es complejo, de cerrar un juego que a veces también es complejo. Es decir, como... Y dejar que se equivoquen, dejar que el joven experimente porque el equipo apostó por ellos, ¿no? Y después, en ese recorrido de ese jugador joven, ir
marcando procesos de crecimiento, individuales y colectivos, pero me parece que hay que acompañar ahí mucho a los líderes para que los líderes puedan liderar bien y los jóvenes entender. Entonces, por ahí mucho se trabaja ahí en comunicación, ¿no? Cómo nos queremos comunicar, qué queremos decir y a partir de ahí qué queremos que llegue, que llegó efectivamente, ¿no? Entonces eso necesitamos un común, digamos, un lenguaje muy propio del equipo, pero yo creo que hacer foco en el liderazgo, con la mentalidad, sí, pero creo que tiene más que ver con crear atmósferas, ¿no? Mentales, emocionales y comunicacionales que permitan que el equipo se prepare para afrontar lo que viene y prepararse sobre todo para ir a buscar esa victoria que a veces es efectiva y es por puntos y te llevas el partido ganado y a veces hay otras pequeñas victorias. Che, mira, competimos, mejoramos acá, hicimos esto, buena entrada de aquel, buen aporte de aquel, no nos alcanzó porque eran superiores, bueno, sí, pero taca, puede ir construyendo también esa mentalidad. En la vereda de enfrente, en esos equipos que tienen o que vienen de rachas perdedoras de repente, que cuesta mucho cambiar esa dinámica, ¿cuándo hay que de repente justamente cambiar esa dinámica y empezar a hacer algo distinto? Digo, nosotros armamos este equipo tiene una dinámica de trabajo puntual, ¿bien? Está construido por estos hombres, este cuerpo técnico. Bueno, esto no funciona. Evidentemente, nosotros queremos un resultado y no solamente en el resultado nos va mal, sino que además las cosas dentro del equipo no van mal. ¿Hay algún síntoma puntual que diga o que indique che, esto tenemos que barajar y dar de nuevo porque así no va? Sí, a ver, cuando se rompe la comunicación, verbal o no verbal, ya ahí es una bandera roja. Algo que modificar. Cuando empieza a ver como no se miran, no se buscan, habla uno y otro está en otra, y ya esto es como, no una vez, un mal día después de una rotadura, sino eso, che, la semana estuvo brava, ahí hay que pegar un golpe de timón. Me ha tocado decir, che, mira, o cortás a tal o te cortan a vos. ¿Por qué? Porque la dinámica era muy nociva y vos lo veías e incluso lo prevés en pretemporada, ¿no? Yo hago un perfil de equipo y preveo, che, cómo este equipo, cómo va a sobrellevar una mala racha, cómo más o menos vos lo podés ir previendo. Yo muchas veces no lo digo abiertamente adentro del cuerpo técnico, porque mucho menos a los jugadores, porque a veces te parece una especie de profecía autocumplida. Viste, al final no íbamos a pelear todo, viste, al final vamos a perder todos los partidos, viste, entonces no. Pero sí voy dando. Es como tirar 43 rumores de una misma noticia, claro. Cuando ocurre una de las 43 posibilidades, te dije, esto es igual. Pero sí voy trabajando en soluciones o en tips para no que esto no llegue. Y estoy atento a pequeñeces que dice, bueno, sí, acá hay que tomar una decisión. Me ha pasado decir, che, estamos cambiando el equipo, una dinámica de una determinada manera porque vino tal estrella y en realidad hay que mandarlo de vuelta. Porque el equipo juega peor cada vez y estamos, por sostener a estamos rompiendo lo poquito o mucho bueno que venía. Entonces ahí hay que tomar decisiones. Y hay una cuestión también de comodidad de otros elementos que terminan ajustando en beneficio de la estrella y eso hace que se empiece a descalabrar todo como si fuera un Tetris, ¿no? Está todo bien encajado, metiste otra pieza y ya está. Sí, incluso a veces hasta presiones, che, mirá, trajimos extranjero, le estamos pagando un montón y no rinde y empieza a generarse, viste, como una bola. Ahí hay que tomar una decisión. O cuando los roles no están bien definidos, también
esto salgo del rol de psicólogo y es de comentarista hincha de básquet. Yo veo equipos y dice, ¿con cuántas pelotas van a jugar esto? Hay 8 portadores de balón. ¿Cómo van a hacer? Y a la larga, o hay una resignación de roles, o hay un cambio en el plantel, o varios. Entonces, sí, estaba, no digo mal armado, pero hubo una lectura a lo mejor no tan correcta de las características. Como también me ha tocado consultas de entrenadores en el armado del equipo y yo digo, che, ¿tu equipo qué es? ¿El grupo de monaguillo de la parroquia de la esquina? Porque acá no grita nadie. ¿Quién va a gritar acá? ¿Quién va a ser el líder en el vestuario? ¿Quién va a hablar con los árbitros? Los chicos son todos muy buenos, dámelo a todos, son buenísimos, pero ¿quién se enoja? Yo voy a repetir, perdón, es temprano, todavía 18:49, una frase que suelo decir, que es que todo equipo necesita un hijo de puta. Sí. En el buen sentido, que se entienda, bien, no hablamos de una mala persona. Si no necesitas a alguien con, vamos a reemplazar el término porque es un poco fuerte, alguien con cierta malicia bien entendida, bien, y que muchas veces es el encargado de, como se suele decir ya coloquialmente en nuestro país, carajear a un compañero. De carajear a un compañero, pegar un grito, darle un soplamoco para que se despierte, no sé, ese tipo de cuestiones. Sí, hacerse cobrar una falta técnica en un partido que entiende que los árbitros nos perjudican. O sea, algo hay que hacer. Alguien que pueda hacer otra cosa, a ver si cambia un poco la dinámica en un contexto complejo. O a alguien que no le importe nada y fuera de contexto, no sé, pueda levantar el equipo en un momento de mucha apatía generalizada o de dominio del rival. Viste que por ahí hay jugadores que juegan sin contexto. Y a veces necesitas uno que pueda sin contexto hacer algo. Sí, más que sin contexto, muchas veces lo que necesitas es un creativo que rompa esos esquemas, porque el sin contexto, para bien o para mal, muchas veces al jugar sin contexto no entiende la importancia de, por ejemplo, ¿no? Digo, la importancia de determinadas posesiones en el clutch, ¿no? Lo siento, no. Entonces el tipo no le importa nada, ¿viste? No voy a revelar un secreto, pero un jugador muy sin contexto lo dirigió un entrenador y este entrenador se quejaba mucho del jugador sin contexto y le dije, no, vos lo gestionás mal. Cuando él esté en cancha va a hacer esto y esto y no le pidas otra cosa, no lo va a modificar. Lo trajiste, el tipo es esto. Entonces hay que tener que gestionarle vos los minutos. Cuando lo necesitas jugar 30, cuando lo necesitas jugar 6. Si tenés un equipo largo, gestioná vos eso. Porque él no lo va a gestionar, no lo gestionó en 20 años de su carrera, menos ahora. Es como querer poner en contexto a, voy a la máquina del tiempo, gente tipo Larry Ayuso, Eddie Casiano. O sea, lo trajiste, ¿qué? ¿No sabés cómo juega? Claro, ¿Sabés que se la va a tirar? Y sí, y está bien. Entonces, sos vos el que tenés que saber, bueno, y en el clutch, si en el clutch vas ganando por 5, no lo pongas. Quizá en el clutch no lo necesites, ¿no? Carrera. ¿Y lo va a hacer? ¿Y sí? Entonces, pero digo, también es una cuestión de lectura, de entender la característica de determinados jugadores. Y ese tipo de cuestiones, ya estamos cerrando igual, pero digo, ese tipo de situaciones, ¿se le comunica al jugador? Decir, che, mirá, vos, la verdad, depende del jugador. Pero vos me sos útil los primeros 35 minutos. Yo, mi mayor victoria es no tener que ponerte los últimos 5. Oh, no. Porque quizá el tipo la patea esos últimos 5. O no, porque a lo mejor es justo... O llegar al partido. Claro. Entonces, yo no lo comunicaría. Yo en general... Es una moneda al aire, es el tema. Claro, pero a veces necesitas jugarte la moneda. Entonces, no hay como una regla directa en esto. Y vuelvo a la mentalidad ganadora. Son tipos de mentalidad ganadora.
porque no es que son despreocupados, son formados para anotar, y para ellos ganar es anotar. Entonces, necesito un anotador, y bueno, necesito un anotador. Siempre cuento una anécdota también con un equipo. Yo he detectado que con estos test que hago iniciales, que había 3 jugadores del quinteto titular que tenían un pésimo manejo del estrés. Si tienen un pésimo manejo del estrés, en un final cerrado, tener 3 de 5 nerviosos es complicado. Es como tener 3 de 5 que no defienden. Claro, entonces, bueno, el entrenador sabía esta información. Final cerrado, ganamos. Entonces, digo, Javier, ¿vos no te acordás que tal y tal? Y dice, lo sentí, me la jugué. Bueno, de esos 3, 2 hicieron un crecimiento tremendo en el manejo del estrés. Y eran jóvenes en aquella época, pero hoy son garantidos en los cierres. Es más, uno yo lo tendría en todos los cierres en mi equipo. Pero también el deporte tiene eso de lo sentí, me la jugué y salió bien. Porque eso fue una moneda al aire colectiva. Bien. Si yo estaría atrás del banco suplente, se lo hubiese dicho al asistente o al profe, decide que saque a tal. Sí, que saque los 3. No. El pacto era que 2 de los 3 adentro y otro que lo habíamos visto como que era, en el buen sentido de la palabra, un cirujano, un frío, tipo que. Pero frío no en el sentido por ahí entendemos nosotros, pecho frío, no, un tipo que no le pesaba y no le pesa nada. Calmo en los cierres. Sí, un manejo del estrés absoluto y un especialista en su rol. Esto es muy divertido hablarlo con nombres, pero no se puede. Sí, bueno, no se puede. No se puede, cuidémonos. Yo sé que te morís de ganas de. Sí, a mí me dan ganas de saber ese tipo de detalles. Decí que no está Fabián, si tuviese Fabián Pérez, viste que él es ansioso, empieza a tirar. No, pero yo ese manejo de la ansiedad lo tengo un poco más adquirido. Última, porque nos quedan 3 minutos y dijimos que estamos en la previa de la primera actuación del seleccionado argentino frente a Cuba en La Habana por las ventanas clasificatorias para la Copa del Mundo. ¿Ves en la Argentina la construcción de un equipo ganador? Ojo, y acá voy a hacer esta salvedad como para que también se entienda y entiendan todos aquellos quienes nos están mirando. En mi caso, por lo menos, el ser un equipo ganador equivale a competir a nivel internacional. Y creo que en la Argentina, después de la última AmeriCup, con este grupo de jugadores jóvenes, ha dado un paso adelante en pos de, bien, competir el día de mañana. Competir significa desde dar el golpe en una competencia importante hasta mantenerse en octavos de final, cuartos de final, bien, pero siempre estar ahí, dar pelea. Bueno, me parece que eso, y esto es obviamente una opinión, se ha dado un paso adelante en pos de construir un equipo con esa mentalidad ganadora. Y ya está pensando, me parece, el equipo en ganar. Ya ha adquirido esa gimnasia de pensar en ganar. ¿Vos qué percepción tenés? Siempre siendo respetuoso, como solemos decir, de todos aquellos quienes trabajan, en este caso en el seleccionado y en los equipos, ¿bien? A todos los protagonistas. Acá se dan opiniones, nada más. Yo creo que los seleccionados argentinos, sobre todo mayores, necesitan de tiempos para construir esa mentalidad ganadora. Yo creo que los procesos exitosos en Argentina, en el básquet, siempre fueron fruto de un nivel de cohesión grupal y de altruismo superiores al resto de las selecciones. Creo que eso es lo que se vio en América. ¿Cuál es mi tema ahora? Creo que sí, creo que encima
no fue un aluvión de fichas que no estuvieron en la AmeriCup los que se suman, sino son 2 o 3, con liderazgos fuertes, con liderazgos ganadores, que si se amalgama el equipo de la AmeriCup a estas dos personalidades excelentes como Facundo y Dec, creo que puede seguir creciendo en mentalidad ganadora. Si hubiesen incorporado 6, 7 jugadores, me hubiese dado un poquito más de lugar a una duda o una incógnita a si vamos, no con Cuba, pero si este equipo ya tiene esa mentalidad. Yo creo que ahora es como cohesionar, y es un trabajo que creo que Prigioni y todo el staff lo empezó a hacer con estas concentraciones en Europa y esto de poder ir como mechando y construyendo algo de un núcleo de jugadores de 20 y pico jugadores que puedan estar en las distintas ventanas. Creo que sí, creo que se aprendió muchísimo de lo mal que nos fue o de lo mal que resultó el proceso anterior, con todos los bemoles y condimentos que pasaron, que no vale la pena desandarlos ahora, pero yo creo que sí, porque creo que esa concentración, ese torneo, generó una cuestión grupal importante, y esto, si yo le sumo estos dos jugadores y el equipo se amolda a ellos y ellos se amoldan al equipo, vamos a seguir construyendo esa mentalidad. Y creo que eso, hay como un pensar en ganar más allá de competir, ¿no? Y creo también que ese cambio de filosofía o de manera de jugar al básquet, que según dicen los que saben, es la que nos conviene, creo que sí, requiere también todo un tiempo que el proceso AmeriCup le pudo haber servido. Ahora hay que ver, porque ahora voy a guardarme la asterisco, que es que en el proceso anterior, en el medio de toda esa crisis, se ganó la AmeriCup. ¿Es verdad? Y no se capitalizó o no se pudo capitalizar, o hubo un eclipse de planetas, no sé bien por qué, no pudimos transformar eso en mentalidad ganadora. La AmeriCup esta que no se ganó, creo que se ganó más que en la anterior en cuanto a construcción de equipo. Ahora hay que ver si esto se va consolidando. Veo un proceso que va bien. Después veremos. Un gusto, licenciado, como siempre. Bueno, estimadísimo. Nos veremos. Desahondado varios temas. Nos veremos. Tengo pendiente un viaje a Capital, así que vamos a tratar de hacerlo dentro de pronto. Y probablemente vamos a ver el jueves. Así hacemos la columna en vivo. No, de última la grabamos y listo, otra cosa. Hago vivo. Nos vemos, Javi. Abrazo grande, Gus. Nos vemos la próxima. Chau. Licenciado en Psicología, Gustavo Mena, hablando aquí de un montón de cuestiones.